Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza, por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre. Amén. Un saludo de gracia y bendición en el amor de Dios, el amor del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, el amor que se derrama en nuestros corazones, el amor que formó a Jesús en María, el amor con que José amó a Jesús, o con que nosotros amamos a Dios y amamos a nuestros seres queridos y a nuestro prójimo. Saludarles en este compartir especial y darles un tema muy bonito. Autoestima en Cristo. Es bonito. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿O cómo vivimos nosotros el amor de Dios en nuestra vida? ¿Cómo lo reflejamos y lo manifestamos y lo aceptamos? ¿Y cómo vivimos en esa experiencia de amor? Amando a nosotros mismos para amar a los demás. Y eso es eso. Hoy día, una de las cosas que más urgentes deben ser tratadas es este problema de la estima. Y lo voy a tratar en contenido muy especial. Siempre en mis estilos de programa, ustedes lo van viendo, son psicoespiritualidad en la mayoría de los casos. Es decir, tomamos la psicología nos apoya y tomamos la espiritualidad, la palabra de Dios también que nos va animando, y se hace una cosa muy bonita, muy completa o integral, como se dice. Y eso quiero hablarles del amor de Dios. ¿Cuántas veces podemos experimentar en la vida que no nos amamos? O permitimos que otras personas nos golpeen en nuestra propia estima. Y seguramente habrá que sanar esas heridas de la propia estima, del amor propio, porque todos seguramente de alguna manera hemos sido afectados. Y es eso lo que yo quiero compartir, la autoestima en Cristo. No lo haré como esos programas que a veces hacen de amarse y de inflar el ego, como se hacen a veces en ciertos tipos de entrenamientos coaching o ciertas psicologías. No, sino es recuperar el valor de sí mismo, la estima de sí mismos, pero en Dios, que nos da la verdadera dignidad. Y ahí tiene otro sentido. Nos vamos a ver realmente desde la mirada de Dios y descubrir cuán grande es ese inmenso amor que estábamos proclamando en ese texto tan especial de Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. Así que este es el tema que hoy nos compete. Seguramente vamos a irnos en unos 2 programas. Vamos a vivirlo, si nos alcanza a traer mejor, porque yo quiero que hagamos intercesión para sanar las heridas de la propia estima. Así que les agradecemos este compartir, Donald, con nosotros aquí en el máster de la emisora Minuto de Dios, para que podamos compartir este encuentro de gracia y a ustedes la bienvenida. Niños, jóvenes, adultos, maestros, catequistas, quienes sirven a otras personas, para que también ayudemos a reconstruirnos la propia estima y la estima de los demás. Bienvenido, bienvenida en Cristo Jesús, en María Santísima, en los ángeles santos y santas, o mejor dicho, en el amor de Dios. La luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti.
A veces se pagan talleres de autoestima y a veces uno sigue igual, dice no me sirvió para mucho. O a veces uno hace ciertas terapias que pueden resultar convenientes, no las estoy negando, sino cada uno aprovecha según su medida. Y aquí vamos a convertirlo también así, en un ejercicio de terapia espiritual y psicológica y a meditar si nos amamos realmente. ¿Ve? Es bien especial. Y eso hacerlo desde el amor de Dios. La estima cristiana. Para eso hay que verse en la madurez. O un contexto, un presupuesto que doy. O les digo, hablemos primero de la madurez humana. La estima tiene que ver con también nos ayuda en nuestra manifestación de la madurez. Y la madurez tiene que ver con la identidad, una sana autoestima e identidad psicosexual también, o cognitiva y emocional y social y moral, como dicen los psicólogos, es importante en la vida. Una identidad, cuando hoy día falla tanto las identidades. Hoy hay una fragilidad de identidad, ya nosotros lo hemos manejado, lo hemos sabido, por ausencias, ¿cierto?, afectivas y tantas situaciones o maltratos, o falta de quien nos ayude a afirmarnos en nuestra propia identidad. Otra palabra de madurez humana, ya dijimos la identidad. Otra palabra, otro término, intimidad. Y que tiene que ver con la estima. La intimidad es la capacidad de dar y recibir afecto, experimentar la empatía, el respeto, la autenticidad. Y también la mutualidad psicosexual, que también se llama. Esto es importantísimo en la estima, ¿no? Una sana estima nos ayuda a vivir bien nuestra dimensión afectiva, nuestra intimidad de amistad con los demás, pero también entre los esposos o las parejas. Y existe otra palabra de la madurez humana que se llama la generatividad. Llamémoslo así, servir, disponernos a servir. Pero junto al servir y ser personas de bien, también está el manejo del propio estrés y la integración de nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, o nuestro psiquismo. Y eso es importante. Y es eso. A ver, introduciendo este tema de la estima en Cristo, es importante seguir dando otras introducciones. Estoy dando introducciones. Entonces ya introduje diciendo que importante en este contexto de la madurez humana, importante la identidad, la intimidad y la generatividad. También es bueno dar unas notas, decir algunas cosas. A ver, en las escuelas de psicología, por ejemplo, se ha entendido la autoestima como el éxito de una persona en las metas que pretende alcanzar. Hay uno ve psicólogos como William James o Adler. Ellos insistían mucho. O Maslow habla, por ejemplo, otro psicólogo, habla de dos tipos de necesidades de estima. La estima propia y la estima que proviene de los demás. Eso es muy bien dicho. Branden también, Nathanael Branden, él plantea 6 pilares de la autoestima que queremos seguirlo en este compartir, en este diálogo, en esta experiencia de la vida. ¿Y qué dice Branden? Voy a seguirlo un poquito más a él. Branden dice que habla de cómo mejorar la estima y cómo mejorar su autoestima. ¿Qué estableció él? Dice, la autoestima es la suma de la confianza y el respeto por sí mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace acerca de su habilidad para enfrentar los desafíos de la vida, para comprender y superar los problemas, acerca de su derecho a ser feliz, respetar y defender sus intereses y sus necesidades. Tener alta autoestima, según Nathanael Branden, es sentirse apto para la vida, es decir, sentirse una persona capaz y valiosa. Mire qué importante eso que les estoy diciendo, que es lo que nos está diciendo él. Bueno, la confianza y el respeto por sí mismo son importantes en la vida. El darse juicios correctos frente a uno mismo y frente a los demás. El enfrentar las situaciones de la vida. Las personas que enfrentan la vida bien son personas de buena estima, que resuelven los problemas, que defienden sus derechos, que busca ser feliz, que
eso, que expresa lo que siente con libertad y se realiza de esa manera. Entonces, es eso lo que les estoy diciendo. Tener autoestima entonces es sentirse apto para la vida, es decir, ser capaz y valioso. Soledad, Él vive ya en ti, esa es la luz, la luz. Bien, voy a compartirles unas frases para meditar. Son buenísimas y que corresponden a esos niveles de estima que vamos a tener y a compartir. Decía, por ejemplo, hay una, no la conozco de quién es, pero me encantó y la apunté. Solo podemos amar cuando nos hemos amado a nosotros mismos. Eso está muy bien dicho. Otra frase de Elkins. Dice, la autoestima es el silencioso respeto por uno mismo. Póngase a pensar. Más frases para meditar. Cuando aprendemos a conocernos, en realidad vivimos. Eso decía Schiller. Qué importante eso. Es para pensarla. A ver cómo nos vamos confrontando nosotros mismos o nos vamos viendo. Con humildad, sin culpas y sin nada. Carl Rogers decía, el sentirse devaluado e indeseable es en la mayoría de los casos la base de los problemas humanos. Esto está para pensar y, mire, sentirse devaluado, indeseable es en la mayoría de los casos la base de los problemas humanos. Pongámonos a pensar en nuestras dificultades, en nuestras discusiones y peleas. Otra frase que me llama la atención, no tengo autor, o sería que me tocó alguna vez sintetizarla y recrearla, pero dice, confiar en sí mismo es la capacidad de asumir el riesgo hacia lo desconocido, sostenido por una fuerza interior. Ajá, así que la estima de sí mismo es la capacidad de tomar riesgos en la vida, una buena estima. Otra frase, un dicho de la Edad Media, famoso, ¿quién no habrá dicho? Pero por lo menos lo han traído por tradición. Dice, el mejor gobierno es el gobierno de sí mismos. Buenísimo. O esta otra, esta es de Proverbios 16:32. Más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Pensémoslo, del dominio, ya vamos a hablar de eso más adelante. Otra frase de M. Rodríguez. Esta es muy importante. La actitud del individuo hacia sí mismo y el aprecio hacia su propio valer juega un papel de primer orden en el proceso creador. A ver, ¿qué nos estará diciendo? Mire, nos está hablando de esa actitud hacia nosotros mismos, el aprecio, la estima que uno tiene que tener hacia uno mismo, es importantísima. ¿Por qué? Porque resulta que nos va a permitir ser creativos en la vida, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestras metas y propósitos. Qué importante es la estima para esto. Vamos a meditar. Tengo más frases. Ya las voy a ir terminando para que no digan tantas frases, pero no, es que son muy buenas. A ver, esta es otra frase de Schiller, que ya lo mencioné, pero me gustó. Dice, dale a un ser humano, dale a una persona, una imagen pobre de sí misma y acabará siendo una sierva o siervo. Oiga esto, si nos maltratan y hemos sido maltratados, por eso a veces permitimos que nos maltraten y hagan con nosotros lo que quieran. ¿Y eso no es dignidad de hijo y de hija de Dios? También hay otra frase de la Biblia. Proverbios 17:24 dice, la sabiduría es la meta del inteligente, pero el necio no tiene meta fija. Una persona de baja estima no tiene buenas metas. Y esto sí, bueno que lo meditemos y lo contemplemos. ¿Ve? Y así tantas frases. Podríamos decir que la autoestima entonces consiste en la capacidad de amarse a sí mismo, para amar en Dios, para amar a los demás, pero en forma equilibrada, sin desprecio y sin egocentrismos. La autoestima es cristiana cuando ésta desemboca en el amor ágape. Qué importante es eso y vale la pena que lo meditemos.
Y creo que es un tema que sí nos va a servir a ver a los niños y niñas, a la juventud que a veces se siente mendiga de amor por el abandono, la soledad, la incomprensión, porque no tiene espacios para compartir la afectividad y el amor, y entonces con quien pasa puede compartir el amor de cualquier manera, y si ha recibido maltratos, nos volvemos mendigos de amor. Después haremos oraciones de sanación para todas estas situaciones. Pero estamos haciendo el reconocimiento de lo que nosotros somos y de cómo nos amamos. Dirás, es que dirás, ya tengo edad adulta, ya me amo como soy. Sí, eso es importante, ámate como soy, como eres. Pero no hay que amarse simplemente como eres, sino en el deber ser. Es decir, yo me acepto y me amo como soy, pero ¿cuál es mi deber ser? Cuando uno hace los talleres de autoestima, uno se hace preguntas, ¿no? Hay preguntas que le hacen a uno como para ir midiendo qué tanto se ama a uno. Por ejemplo, preguntan de la historia de la vida, sus necesidades, sus deseos, de cómo se reconoce a sí mismo en su cuerpo, en sus cualidades. Se pregunta cómo maneja el miedo, la tristeza, cómo sabe vivir el afecto en la amistad con los demás, si estamos atentos a los sentidos, si tengo capacidad de aprender de mis experiencias positivas y negativas, sobre todo en diversas situaciones. ¿Qué es lo que imagino? ¿Cuáles son mis gustos en existencia? ¿Cómo respondo cuando los demás me dicen ciertas cosas? ¿Cómo me adapto a los cambios? ¿Cómo recreo mi ser? Todas esas preguntas se hacen. No la voy a hacer aquí, pero ya les dije que se puede decir para ir midiendo qué tanta estima puedo tener. Lo que yo quiero hablar son los pilares de la estima, y vamos a recorrerlos y vamos a irlos viviendo en estos espacios y programas que vamos a ir teniendo. Hay una luz, la luz de Jesús, la luz de Jesús, que espera por ti. Y bien, estos pilares de la autoestima. Me voy a apoyar en un psicólogo costarricense que trabajó mucho con la conferencia episcopal y en otras psicólogas, porque hemos trabajado en esto, en otras escuelas, psicólogos y psicólogas, y voy a hacer como una síntesis de varias. Este psicólogo es Gastón de Mercerville, que tomó de todos estos autores, ¿no? Cuando me tocó estudiar psicología y formación, pasé bastante por esto en varios autores, de cómo se trabaja esta parte de la estima. Los psicólogos más conductuales lo manejan bastante, pero se puede integrar de diversas maneras. Y hay unos pilares, llamo yo pilares, pero vamos a ponerlo, algunos lo llaman niveles de la autoestima. Y hay dos grandes niveles, ¿no? El de las actitudes y de las conductas, o conductual que se llama. Y cuando uno habla de la autoestima, por ejemplo, en ese nivel de la actitud, vamos a trabajarlo uno por uno. Por ejemplo, la autoimagen. Ahí son 6. En realidad son dos grandes niveles en 3 partes. Cada uno tiene tres componentes. Espero que no les complique con esto que estoy diciendo. Pero vamos a hablar simplemente, les simplifico, de la autoimagen, que es con sus conductas y sus problemas. Ya lo vamos a desarrollar. La autoimagen, la imagen de nosotros mismos. El conocerse, pero a veces existe el autoengaño. Está la autovaloración, el apreciarse, y el problema está en devaluarse. Ese es el segundo. Tercero, la confianza, la autoconfianza, que es creer en sí. El problema está en la inseguridad. Cuarto, que es una cuestión conductual. El cuarto, el autocontrol, que consiste en ordenarse. El problema está en el descontrol. O existe también quinto nivel de la autoestima, la autoafirmación, es decir, el manifestarse, el reconocerse. Bueno, ya después lo explicaremos, pero es eso, la autoafirmación, manifestarse, pero el problema está en el anularse. Y está la autorrealización, que consiste en proyectarse. El problema es estancarse. Es eso que les doy como esa pequeña clasificación, como para irnos introduciendo, y creo que podemos ir mirando cómo vamos avanzando. Vamos entonces para comenzar ya en la segunda parte más bien. A ver yo si alcanzo en esto. Bueno, voy a comenzar en una partecita y la sigo en la segunda parte de este espacio. El primero, la autoimagen. La autoimagen. A ver, la autoimagen consiste en la capacidad de verse a sí mismo, no mejor ni peor,
sino como la persona realmente es. Esa es la autoimagen. Ahí podíamos preguntarnos, ¿ve? ¿Si me veo como soy o tengo una imagen que no está adecuada? Se trata de verse con claridad sin alterar la nitidez de lo que se es. La persona adaptada, dice Whittaker, tiene conciencia de sus motivos, deseos y ambiciones, de sus sentimientos, incluyendo la capacidad para apreciar con realismo sus virtudes y defectos. Estamos hablando de la autoimagen como primer componente de la autoestima. La estima saludable, según Branden, está abierta a la crítica, en el alivio de reconocer los propios errores. Mire cómo es pero depende de la manera como los reconocemos. La autoimagen entonces equivale al autoconocimiento y al autoconcepto. ¿Qué es esto? Refiere a lo que somos en lo físico, en lo psicológico, nuestros valores y nuestras responsabilidades. La imagen de sí mismo, de sí misma, se relaciona con las vivencias del pasado, que las vemos desde el presente y se proyectan al futuro. De ahí vamos hablando de esa autoimagen o de la imagen de sí mismo. El esfuerzo de las personas por aprender, así como sus logros personales, están basados al menos en parte en lo que pensamos que es posible y apropiado para nosotros. Decía Branden. Las personas ven el mundo a través del filtro de sí mismas. Por eso es tan importante hablar de la imagen y la autoimagen. Por consiguiente, la imagen del yo colorea e influye todas las percepciones. Su manera de pensar, de sentir, de obrar. El autoconcepto es el marco de referencia de las demás percepciones. Bueno, dejo esta introducción, espero que no esté tan complicado. En esta segunda parte del programa que tenemos, profundizo un poquito, lo hago ya en el nivel más espiritual y vamos a vivenciar esta experiencia. Ya regresamos. Y bien, aquí de regreso compartiendo este tema tan especial que nos hace bien a todos, niños y niñas y adultos. Y qué importante es eso, hablar de esos, de alguna manera, esos componentes de la estima, de la autoestima, que lo llamamos así la estima en Cristo, el amarse en Dios. Amándose a sí mismo en Dios, podemos amar también a los demás. Y ahí está el éxito de todas las relaciones humanas que nosotros establecemos también. Una buena estima de sí mismo, de sí misma, y hacerlo en Dios, sin inflar el yo o el ego, como se dice. Partamos de un texto bíblico. Dice, o mencionemos otro texto. Dice en Génesis 2, versículos 22 y 23. Dice, el 23. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Adán, ¿qué dijo? Esta sí es mi propia carne, el hueso de mis huesos. Se llama mujer porque Dios la sacó del hombre. Así, los dos son imagen de Dios, pero logran su reconocimiento. En fe reconocemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Cristo nos configura así en la filiación divina. Juan 3:1-3, primera de Juan 3:1-3. Es esa filiación divina tan grande que no la voy a mencionar mucho, simplemente para darnos cuenta que la imagen de nosotros, la imagen esencial en nosotros, en nuestra vida cristiana, es que somos hijos, hijas de Dios, y eso somos creación de Dios. ¿Por qué entonces no reconocemos esa imagen de Dios en nosotros? Claro que es una imagen puesta en nosotros por creación, pero que debe irse alcanzando en toda la vida. Vamos a alcanzar la imagen plena en nuestra existencia. Y esto que llamamos la autoimagen consiste en eso, en síntesis es la manera como nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos?
Ay, no me he reído yo con algunas imágenes por ahí que muestran, y los jóvenes las ven mucho en internet, que ven un gato mirando en un espejo y en el espejo ve la cara de un león. Pues esa es una imagen falsa, ¿no? No es un león. O aquel pollito que se mira al espejo y ve un inmenso ganso detrás y él cree que él es el ganso. Entonces, esa es la imagen inflada de nosotros mismos, una imagen falsa. Por eso es tan importante, es preciso conocerse sin más ni menos, llamémoslo así, evitando lo que se llama el apantallamiento. El problema se da entonces en el autoengaño por inferioridad o superioridad. Atención. Entonces mire que la autoestima en Cristo y la autoestima verdadera no es creerse más que otros o creerse menos. No, ese es un autoengaño. A ver, la falta de claridad en el autoconocimiento indica una estima inadecuada. ¿Ve? La persona, por eso es tan bueno saber cuáles son mis capacidades, mis cualidades, cuál es mi personalidad. De la personalidad yo voy a hablar en otros programas más adelante y es fácil de distinguir cuál es mi personalidad, con sus cualidades y con sus dificultades o sus limitaciones. Pero a ver, les estaba diciendo entonces que la falta de claridad en el autoconocimiento indica una estima inadecuada. La persona cae en el autoengaño cuando no logra percibir sus cualidades y defectos. Vuelvo y lo digo otra vez. Es lo que se da una pseudoestima o falsa estima. La persona vive fuera de su realidad, tiene falso sentido de seguridad, se autodefiende por la carencia que experimenta y que le impide examinarse. ¿Cuántas discusiones tenemos que nos defendemos en la casa entre esposos o entre padres e hijos o con los que trabajamos? El problema es de autoestima y de autoestima en Dios. Esas dificultades es que no nos vemos realmente como somos. Bueno, ya hay cosas que uno no se ve de uno mismo, a veces los demás sí lo ven en uno. Es la ventana de Johari en psicología, ¿no? Yo veo algunas cosas de mí, otros ven otras cosas y otras cosas que no ven ni los demás ni veo yo de mí mismo. Y así, bueno, eso tiene mucho más análisis. Pero bueno, se trata entonces de no sobredimensionar la propia imagen, ni minusvalorarla, al punto de sentirse inferior a los demás, o incapaz o inútil. Se trata de no fijar una imagen negativa o sobredimensionar una imagen positiva de sí mismo, sí misma. Es que la jactancia, la arrogancia, indican falsa estima y es baja estima. La persona arrogante tiene baja estima. Yo pensé que era alta. No, es baja. Y eso nos lo enseña el Dr. Branden. No es posible tener demasiada autoestima. Eso no es posible. Las personas de una alta estima jamás se comportan de forma superior a los demás. Por eso la humildad es el signo de la buena estima. La humildad y la mansedumbre es eso. Es reconocerme como soy en la verdad, ni más ni menos, y soy accesible a los demás. A ver, ¿cuál es la salida? Porque también hay salida. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Conviene revisar las ideas que llevamos dentro sobre lo que somos, porque determina nuestra propia estima. McKay y Fanning lo insisten en esta manera. Mire que voy citando también psicólogos y psicólogas, pero voy poniendo la parte espiritual también. Si al mirarte al espejo refuerzas un aspecto de ti en forma negativa, se afecta la propia estima. El problema entonces está en los pensamientos. Mire que estamos aprendiendo un poquito de psicología. Se trata de vernos como somos, sabiendo que nuestra imagen a veces está en conformación. Se va haciendo la imagen. ¿Se acuerdan esa que le preguntaban a Miguel Ángel? Le decían, ¿cómo hizo para hacer esa imagen tan bonita del Moisés? Que esa es la imagen de una obra maestra, hermosísima. Uno va a Roma y uno va y la ve, y me ha tocado verla muchas veces. Y es una maravilla, una obra muy bien hecha. Y dijo, fue muy fácil, la rescaté de la piedra. Es decir, la vida consiste en eso, dar la forma. Y una buena estima estamos en perfección. Por eso es bueno reconocer nuestras limitaciones y nuestras capacidades. La superación de la autoimagen
se basa en el reconocimiento de nuestras capacidades y limitaciones. Allá dimos el primero entonces, ahí quedamos el primero, la autoimagen. Bueno, y antes de seguir, es bueno tomar una canción. Se nos ocurrió esta canción con Donald. Vamos a ponerla, Sabiduría. Vamos a tomarla, este tema musical. Ya olvidé quién es el que canta Sabiduría. Vamos a ver si Carisma, ¿no? El grupo Carisma. Entonces, compartimos este tema musical tan bonito. Me parece muy especial. Pedí a mi Señor una noche que me diera la paciencia, que me dijera si es un don el comprender su amor. Sin saber lo que pedía, y en pequeñas melodías me confió lo que sería sabiduría. Vive con sabiduría, no la dejes de querer, hazla tuya, hazla tu guía, deja que te llene, tómala que es por tu bien. Ella es dulce y muy hermosa, por su luz la más preciosa, es la imagen más perfecta del Señor, mi Señor. Si la buscas tú la encuentras, se adelanta si la aprecias, se te adentra hasta el final del corazón. Bueno, estamos de regreso para continuar también en lo que estamos llamando la autoestima o estima cristiana. O en Cristo mejor, para que no confundamos un poco la cuestión. No es una cuestión plenamente psicológica, es también en experiencia de fe. Tenemos que aprendernos a ver como Dios nos ve.
y valorarnos en ese sentido. Y ese es el punto que quiero tomar en este momento, el segundo pilar, o mejor, el segundo componente de la autoestima. Vamos a ponerlo segundo, autovaloración. Valorarse. ¿Qué importante es eso? La autovaloración es el apreciarse como una persona importante para sí mismo y para los demás. ¿De qué se trata en la autovaloración? Se trata de verse con agrado en el valor de la propia personalidad. Cuando se reconoce el valor de sí mismo y de los demás, todo fluye bien. Diría otra especialista en esta área, Virginia Satir. Entonces, por respeto de sí mismo, es decir, el valor de sí mismo, todo hace fluir bien. Por respeto de sí mismo, de sí misma, que nos permite el buen desempeño y ser felices. Mire qué importante es valorarse. Es lo que se llama la autovaloración. Quien aprecia el valor de sí, sabe actuar para apoyar, para proteger, alimentar nuestra vida y tener bienestar. Eso es valorarse. No se vive de cualquier modo. Una persona que se valora se presenta bien. Busca lo mejor para sí. La lucha, como se dice. La amistad verdadera es el mejor ejemplo del valor de sí mismo y de sí misma y de la otra persona, porque se sabe de las cualidades y defectos de la otra persona. ¿Ve? Eso es bonito en la amistad o en la relación de pareja o matrimonio, y así con nuestra vida, con quien trabajamos. La dificultad se presenta cuando existe el autorrechazo y la autodevaluación. Ahí está el problema serio. El Salmo 8:5 nos dice que debemos entonces valorar, hay que reconocer. Nos coronaste, Señor, de honor y dignidad. ¿Cuánto valemos? Y es preciso entonces, sentirse importante y darnos el precio que nos merecemos. ¿Cuánto vales? Esa es la pregunta. ¿Qué valor te das tú en la vida? Nosotros decimos en una frase muy bonita: yo valgo la sangre de Cristo, ahí está mi precio. Pero es que a veces nos devaluamos tanto, como aquel joven al que un profesor le dio un anillo y le dijo: ve y empeñalo porque queremos hacer una actividad, pero ten cuidado. Y se fue a empeñarlo y le dijo: no, me dan por este anillo apenas el empeño apenas me dan 20,000 o algo así. En dólares apenas como unos 5 o 6 dólares. Y entonces dijo: bueno, y se devolvió con el anillo y dijo: si no te dan buen precio, tráelo otra vez. Cuando lo trajo, le dijo el profesor al joven para darle una lección: sabe que este anillo tiene una piedra que ellos no la descubren, es una de esas piedras valiosas, que no recuerdo cuál era la que mencionaba, y vale $300,000. Imagínense, no reconocieron el valor. Por eso, le pasa, me hizo acordar ahorita de otra historia. Me gusta verse las historias porque así entendemos los temas. El mendigo que murió en la ciudad. Y ya pues la gente por solidaridad lo fueron a enterrar y el costalito sucio que llevaba con la basurita y las cosas pocas que tenía, lo revisaron. Y adentro tenía un diamante con el que se podía comprar media ciudad. ¡Ojo! Andamos con tesoros en el alma y en nuestra vida y nos devaluamos. ¿Qué es el problema? Por eso en la autovaloración disfrutamos de nuestra propia presencia. Hay que decir esta frase, esto en conductismo es muy bueno y en psicología: como yo existo yo, no hay clon, no hay otro doble, ¿sí? Somos únicos, únicas en este modo de existir. Bueno, eso para entenderlo. Y es importante en el nivel espiritual. Cristo Jesús ha restaurado nuestra dignidad humana. Es que Él pagó nuestro rescate. Con su sangre hemos sido comprados para Dios. Somos hijos, hijas muy amadas de Dios. Valemos. El problema es, la dificultad está entonces en la autodevaluación. Vuelvo y lo digo, que se asocia a esos sentimientos de autorrechazo e indignidad personal, lo que provoca incapacidad para apreciar el valor de la propia vida. Es que existen personas con potencialidades físicas, psicológicas, intelectuales, espirituales, invaluables, que se sienten insignificantes y despreciables. El camino de equilibrio en la estima está en verse positivamente,
en verse importante para sí mismo, para sí misma, para los demás, de ponerle atención a aquellas áreas de la personalidad que son importantes, de cuidar las relaciones de amistad en las que nos sintamos valorados, de encontrar experiencias de fe en las que nos edifiquemos desde el amor de Dios y de la fraternidad verdadera. Que espera por ti, que espera por mí. Hay una luz. Y bien, para el espacio de hoy vamos a hacer una tercera. Ya hablamos de la autoimagen, la autovaloración y la autoconfianza. Vamos entonces, que son de actitudes, ¿no? Son de actitud. La tercera, en estos minutos que me quedan, la confianza, autoconfianza. Qué importante es eso. Que la autoconfianza se caracteriza por creer que uno puede hacer bien distintas cosas y sentirse seguro al realizarlas. Esta convicción interna indica una buena autoestima, decía Whittaker. A ver, la confianza se traduce en creer en sí mismo, en sí misma, en la propia capacidad para enfrentar diversos retos que permite a las personas demostrar sus áreas de competencia y disfrutar al hacerlo. Mire qué importante es eso. Entonces, la autoestima saludable nos permite ser eficaces, decía Branden. Esto es algo mucho más profundo que la simple confianza en nuestro conocimiento y en nuestras habilidades, porque la eficacia se muestra en la capacidad de pensar, de juzgar, conocer, corregir también nuestros errores. La confianza entonces indica la apertura para aprender y conseguir nuestros objetivos en el área en la que nos concentramos intentándolo una y otra vez. ¡Ah, qué especial! A ver, un texto bíblico que siempre me gusta recurrir. Marcos 16:36. Como Jesús en Getsemaní. Abandonarnos en las manos de Dios Padre. La confianza es esa capacidad de entregarnos en las manos de Dios también. La autoconfianza entonces es esa capacidad de asumir riesgos por amor. La confianza se pierde por miedo y cuando nos hemos sentido señalados o maltratados emocionalmente. Por ejemplo, no sirves, no puedes, eres inútil, quítate estorbo. Esas cosas afectan tremendamente nuestra propia confianza. Entonces la confianza brota de la fe. Brota de la fe. Ve, como aquel joven que quería saltar desde un edificio o pasar una cuerda de unos edificios. Son cuentos muy reconocidos. Y la gente decía que era imposible, lo pasó. Mucha gente después le dijo que no lo intentara, volvió a intentarlo, pasó. Una sola persona le dijo, al fin una persona creía, volvió y lo intentó, pero le dijo, yo quiero pasar si tú vas conmigo en una carretilla. La confianza es ese riesgo que uno tiene de lograr cosas grandes en la vida. Quien vive en confianza sabe que la sabiduría tiene sus límites, la ignorancia no. La autoconfianza nos permite hacer bien distintas cosas. Bueno, cerrando ya este espacio, el problema está en la inseguridad personal que se manifiesta en personas temerosas, ansiosas o inseguras. La inseguridad está unida al sentimiento de incapacidad e impotencia que repercuten en reacciones de duda y congoja ante emprendimientos. La falta de exigencia y desafío se relaciona con una baja estima de sí. Mire lo que dicen, se nos dice en psicología, se dice, los trabajos y proyectos se hacen a medias debido a sentimientos de impotencia. Atención con esto, la buena estima. Para superarse es preciso fortalecer la fe en Dios, en sí mismo, en sí misma y en los demás. Reconocer con humildad y realismo las propias capacidades, evitando la negación. Se trata de poner en función las habilidades, realizando los aprendizajes apropiados, reconociendo las limitaciones y aprendiendo de los errores, sin limitarse a ellos. Hay que crecer en la vida, hay que crecer poco a poco, en gradualidad, y hacerlo en forma satisfactoria. La luz de Jesús. Bueno, esto tan especial, se nos acabó el tiempo, esto es muy bonito saberlo y vivenciarlo, pero lo vamos a seguir vivenciando, vamos a tener tiempo para compartir estos momentos.
Así que agradecemos este compartir aquí en la emisora Minuto de Dios, a Donald por esta experiencia de registro de nuestro espacio, y a ustedes por esta compañía especial, por estar con nosotros. Bueno, tanta bendición en el amor de Dios, y muchas gracias y hasta la próxima. La